Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a darle la más cordial bienvenida el día de hoy al licenciado en Pedagogía Héctor Manuel Solano de Jesús. Él nos va a presentar la capacitación denominada Todo lo que tienes que saber antes de aprender el lenguaje de señas mexicana. Les platico un poco del licenciado y bueno, él es intérprete, traductor certificado y docente de la lengua de señas mexicana, lengua de señas americana, inglés y español, entre otras lenguas. Tiene una trayectoria de más de 15 años que ha trabajado en diversas universidades como la Marista, la UNAM, la UAM y también instituciones como la ONU, la UNESCO, el INE, las cámaras del Congreso estatales, federales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el sector privado para Microsoft y PepsiCo, entre otros. Ya vieron la trayectoria, entonces de esa trayectoria vamos a hablar el día de hoy para que vean de qué se trata el lenguaje de señas. Muchas gracias, licenciado, por Gracias. una vez más en la Academia de Michoacán. Gracias a ustedes por la invitación. Le dejamos el uso de la voz. Gracias. Pues bienvenidos, bienvenides a todos. Quiero comenzar por agradecer muchísimo a SEDECO, también a Academich por esta invitación. Ya este segundo año consecutivo que nos invitan, de verdad, muchísimas gracias. Y es que no pudo haber quedado en una mejor fecha, no pudo haber sido en un mejor momento, debido a que justo esta semana estamos conmemorando la Semana de las Personas con Discapacidad Auditiva, la Semana de las Personas Sordas, además de que el 23 de septiembre, que acaba de pasar, pues hace 2 días, el lunes, fue el Día Internacional de las Lenguas de Señas, ¿no? Entonces, justo queda como anillo al dedo. Entonces, vamos a ver todo lo que tienes que saber antes de aprender lengua de señas mexicana. Vamos a intentar como que abarcar todo en esta hora que vamos a tener. Por ahí tengo información acerca de un curso. Vamos a dejarlo hasta el final para que pues se queden a todo esta pequeña charla que vamos a tener. Y pues nada, arrancamos. Entonces, pues primero, lo que les comentaba, el 23 de septiembre justo fue el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Esto quiere decir que la comunidad de personas sordas pues están llevando a cabo a nivel internacional diferentes actividades que tienen que ver también con talleres, charlas, conferencias que tienen que ver con el uso de las lenguas de señas. Es por eso que utilizamos el día de hoy este color, porque justo es la representación que tenemos en la bandera de la comunidad de personas sordas. Y este año en específico están utilizando este lema, es defiende los derechos de las lenguas de señas. Y es que en algunas ocasiones parece que se olvida, se pierde un poquito por ahí o quizás ignoramos, o quizás se ignora también, que la lengua de señas en la mayoría de los países es pues parte fundamental de la comunidad de las personas sordas. Incluso no tan solo es parte fundamental de la comunidad de las personas sordas, sino que también, por ejemplo, en el caso de México, es patrimonio lingüístico de nuestro país, al igual que los idiomas, las lenguas que se utilizan en las comunidades originarias. Entonces, es importante que sepamos este detalle, porque ¿qué es lo que pasa con todo lo que se considera patrimonio de la nación? Todo lo que se considera como patrimonio de la nación tiene ciertos cuidados, ¿cierto? Es decir, ¿qué pasa cuando algún turista sube alguna de nuestras pirámides que son patrimonio de la nación y que está prohibido subirlas? Pues generalmente hay cierta indignación por parte de la mayoría de nosotros, incluso por ahí por temas de seguridad también hay algún accionar, ya que se tiene que procurar el cuidado de estos lugares. Bueno, pues exactamente pasa lo mismo con los idiomas que son patrimonio lingüístico de nuestra nación. Hay que respetarlos, hay que darles su lugar y también hay que saber
que tiene ciertas normativas culturales y socioculturales que se tienen que tomar en cuenta al momento del uso de dichas lenguas. Entonces, vamos primero con la terminología correcta, ¿no? Estos son términos que comúnmente se escuchan, se utilizan al momento de hablar de este tema. Generalmente utilizamos lenguaje de señas mexicana y lengua de señas mexicana, ¿no? El término correcto, de hecho, es lengua de señas mexicana, ¿ok? Ese sería el término correcto. ¿Y por qué decimos que este es el término correcto? ¿Por qué no podríamos decir simplemente lenguaje? Bueno, lo que pasa es que lenguaje como tal, simplemente y llanamente es la habilidad del ser humano o la capacidad del ser humano para poder comunicarse. Eso es el lenguaje, ¿ok? Hay diferentes tipos de lenguaje. Tenemos, por ejemplo, el lenguaje corporal, ¿no? Que de hecho hay varios estudios alrededor de este tipo de lenguaje, que si nos sentamos de cierta manera, que si nos paramos de cierta manera, ¿sí? Que si hacemos ciertos movimientos al momento de estar comunicando algo, además de comunicarnos por medio del idioma, también comunicamos algo por medio de nuestra expresión corporal, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? Y también precisamente por eso se hacen estudios. Por ejemplo, dicen que si yo el día de hoy voy a dar esta charla, esta conferencia, esta plática, y llego y me paro así. Sí, perdón. Si yo me paro así, ¿qué es lo que se comunica si hago esto? Podría ser miedo, podría ser pena, podrían ser nervios, ¿verdad? Ahí en las redes, en Zoom, quienes nos gusten también comentar qué es lo que ustedes opinan, qué pasa si hago esto al momento de dar una conferencia. Sí, probablemente sea eso, ¿no? Probablemente sean miedo, pena o nervios. Pero ¿qué creen? En alguna ocasión, impartiendo una clase, justo haciendo este mismo comentario, hubo un alumno que me dijo, profe, es que yo le hago así cuando me da frío. Claro, ¿por qué no? ¿Verdad? Cuando hace frío, pues también como que uno intenta hacerse como más chiquito, ¿no? Para atrapar más calor. Podría ser. ¿Qué pasa si alguien me está platicando algo y yo tomo esta postura? Cerrado a escucharle, como no me estás convenciendo mucho, ¿no? Pero ¿qué creen? Yo en lo personal, cuando hago esto, es porque sí me está interesando mucho el tema. Le hago, ¿a poco sí? Y no es porque esté cerrado, sino me acaba de impresionar y me está interesando muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos con el tema del lenguaje? Pues que es interpretativo, ¿no? Y cuando algo es interpretativo, pues se complica un poquito ahí la comunicación. Vamos a mantener la presentación fuera. Ahorita vamos a hacer un pequeño, una pequeña actividad. Tenemos aquí a 2 personas en presencial, pues vamos a pedirles por favor que nos acompañen para esta actividad. Generalmente pido voluntarios, pero pero si soy honesto, también disfruto más cuando son voluntarios a fuerzas. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Está prohibidísimo utilizar algún idioma hablado o escrito. ¿Ok? Yo le voy a dar un mensaje a, ¿cuál es tu nombre, perdón? A Esther, y Esther se lo tiene que transmitir a Morelia sin el uso de ningún tipo de idioma hablado o escrito. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí 3 puntitos. Si los alcanzas a ver, ¿verdad? Sí. El primero, ¿cómo dirías esto sin utilizar algún idioma hablado ni escrito? Adelante, el espacio es tuyo.
Yo, Está complicado, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, vamos a hacer este otro. Sí, me pasé, la verdad es que sí te puse el más complicado. A ver, vamos a ver qué tal este. ¿Sí? Adelante. me encanta pasteles, me encanta hacer, no, el pastel, o sea, es hacer el pastel. em, l- A ver, por ahí. no, me encanta comer mucho pastel, o sea, batirlo con chocolatito, además las galletitas. No. Ok, muchas gracias, de verdad. No, muchas gracias. Déjenme felicitarlas, Esther. Creo que de todas las veces que han sido muchas que he hecho esta actividad, es la persona que más se ha acercado a transmitir el mensaje, de verdad, ya nada más te faltó ahí el fresas y con fresas. Pero en serio, me ha pasado esto que acaban de ver, que en realidad se acercó demasiado al mensaje. El mensaje es: me encanta el pastel de chocolate con fresas. Ya nada más le faltó ahí el con fresas. Pero me ha pasado que de repente la otra persona dice que le encanto y que me quiere comer. Y es así como, wow, ¿en qué momento? ¿En qué momento se distorsionó tanto el mensaje? Y es que ese es el detalle con el lenguaje, es interpretativo, ¿ok? Y al ser interpretativo, entonces lo que puede o de repente sucede cuando intentamos transmitir el mensaje, ya regresamos a la presentación, perdón, lo que sucede con esto es que de repente nos quedan en la comunicación algunos huecos, ¿ok? Entonces, sí me entendió, ¿no? Sí me entendió que se trataba de pastel y que se trataba de chocolate. Por cierto, Esther, esta es la seña de chocolate en lengua de señas mexicana, ¿eh? Tú muy bien. Ah, sí has tomado cursos de lengua. Ah, hiciste trampa, ya sabía yo. Ok, bueno, en defensa de Esther, yo le dije que ningún idioma articulado, hablado. Ok, muy bien. Entonces, sí me entiende, pero ¿qué es lo que me entiende, no? Ahora, la primera frase está un poquito más complicada, ¿no? Mi vocación es servir, algo así decía la frase, ¿no? Ni yo me acuerdo de las frases que preparo. Pero imagínense esos conceptos, entonces, ¿cómo los hago? ¿Cómo los hago? ¿Cómo lo conceptualizo? ¿Cómo lo aterrizo? Si no es con la ayuda de un idioma. Es un poco más complicado. Entonces, la lengua de señas va más allá de solamente pues hacer caras, gestos, es una lengua y una lengua es un sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse. Entonces, aquí vamos a enfocarnos en esta palabrita, en este concepto que es sistema. Es decir, está sistematizado, tiene reglas de uso, tiene porqués de cómo se utiliza la estructura lingüística, tiene elementos lingüísticos, es decir, son idiomas. ¿Ok? Y eso es lo que es una lengua de señas. Es un idioma. En el caso específico de la lengua de señas mexicana, es el idioma que utilizan la mayoría de las personas sordas en nuestro país para poder comunicarse. Porque, por cierto, en México también existe la lengua de señas maya, pero pues solamente se utiliza justo en esta zona de la península de Yucatán y hay solamente pequeñas comunidades que la utilizan. Incluso estas comunidades que lo utilizan son un poquito más celosos de su lengua y hasta hace poquito permitieron documentar el uso de esta lengua. ¿Ok? Entonces, ya vimos que la lengua de señas pues es
un idioma, está sistematizado, al igual que el inglés, que el francés, que el italiano. Esto quiere decir que cuenta con elementos lingüísticos, ¿ok? En los idiomas que articulamos, que utilizamos, perdón, para articular palabras, tenemos la fonética y tenemos la fonología. ¿Qué es la fonética? ¿Qué es la fonología? Ahí en Zoom, si nos quieren poner sus comentarios, en redes sociales, la fonética, la fonología, algo que quieran compartir con nosotros ustedes. ¿A qué les suena fonética? ¿A qué les suena fonología? Por ahí hay que usar, creo, el micrófono, por favor. Me suena como a sonido. Sonidos, ok, ¿algo más? El estudio de los sonidos. El estudio de los sonidos, ok, muy bien. Bueno, fonética es el conocimiento empírico de cómo suenan las palabras. Es decir, es el conocimiento de cómo se pronuncian las palabras a base de mera experiencia. Es decir, cuando nosotros somos pequeñitos y adquirimos el idioma materno, que en el caso de la mayoría creo ha sido el español, no nos dan clases de español para bebés, ¿verdad? ¿Verdad que no? En realidad lo que estamos haciendo es que estamos escuchando que están hablando español en casa, papá, mamá, hermanos y familiares, y entonces intentamos replicarlo. Y por ahí cuando nos equivocamos, alguien nos dice, no se dice papa, se dice papá. Pero no nos dan una explicación así de lingüística de, no, fíjate que como esta palabra tiene un acento en la última A, no, eso no lo hacen. Solamente es a base de prueba y error. Entonces es el conocimiento a base de experiencia. Esa es la fonética. ¿Qué es la fonología? Ahí entra lo que nos comentó Morelia correctamente, es ya el estudio que nos dice, ok, esta palabra se tiene que pronunciar así, porque en el español se utilizan los acentos y en la última sílaba hay un acento. Por lo tanto, esta palabra se considera, y ya, nos dan toda la explicación, ¿no? Esa es la fonología. Pero les reitero que esto sucede cuando articulamos palabras. En lengua de señas mexicana y en general en lenguas de señas, ¿existen las palabras? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí existen las palabras? Pues no existen las palabras, porque las palabras como tal es la expresión oral de las palabras del escrito o la expresión escrita. ¿Y qué creen? Las señas tampoco tienen una forma escrita. Yo como traductor, si tengo un cliente que me dice, oye, quiero publicar esta revista, quiero publicar este folleto, quiero publicar este libro que está en este idioma original y pasarlo a lengua de señas, yo cuando regrese el producto final no le voy a regresar otro escrito, pero con cómo se va a pronunciar en lengua de señas. No, lo que yo le tengo que regresar es un video en lengua de señas. Porque no existe una forma escrita de la lengua de señas, tiene que ser un video. Entonces no existen las palabras. Esto quiere decir entonces que en lengua de señas no hay algo similar a la fonética y fonología. ¿No habrá un estudio que nos diga, es que se pronuncia así o asá? Sí. Los lingüistas tuvieron que pues acuñar un término diferente y ese término es la querología. Y la querología justo es un estudio que nos dice, mira, si tú pones tu configuración de tu mano con tantos dedos arriba, si tu palma está hacia el frente, si tu palma está hacia atrás, si tú te mueves así con el cuerpo, si tú haces este gesto, lo que quieres decir, lo que estás pronunciando es de esta manera. ¿Ok? Eso es lo que la querología nos dice. Al igual que la fonética y que la fonología nos dice, oye, esta es la pronunciación más adecuada. O en el caso de la fonética, ¿sabes qué? Sí es la pronunciación más adecuada, ¿no? Por ejemplo, muchachos. Pero en el norte se pronuncia muchachos. ¿Por qué? Porque culturalmente hablando están acostumbrados a pronunciarlo así. Es una acentuación regional. La querología también nos dice, mira, esta es la pronunciación más adecuada, pero en algunas regiones dicen esta seña.
Ojo, esto no quiere decir que todos podamos pronunciar las señas como querramos, ¿eh? Sí me ha pasado muchas veces que impartiendo cursos o talleres me dicen, ay, es que a mí me enseñaron que era así la seña y nada que ver. Y es que me dijeron que pues es un regionalismo y es de, ok, para eso existen los estudios y el estudio de la querología es el que sí nos va a determinar, esta es la pronunciación adecuada, este es el regionalismo o estos son los regionalismos y ya todo lo demás sí ya sería estar distorsionando la lengua, ¿ok? Entonces, continuamos con los elementos lingüísticos que tiene la lengua, las lenguas de señas. Tenemos la gramática. ¿Qué es la gramática? ¿Qué les recuerda la gramática? ¿A qué les suena? La estructura de una oración. La estructura de una oración, muy bien, gracias. Sí, generalmente es con lo que nosotros lo relacionamos. Gramática, ¿cómo va ordenada la oración? Y aunque sí, en efecto, la gramática estudia esa parte, la verdad es que la gramática estudia tres cositas. Estudia la morfología. La morfología es el estudio de las palabras, en este caso de las señas, en partecitas más pequeñitas, las dividen, pero partecitas que siguen teniendo un significado. Y para un ejemplo bien sencillito tenemos la palabra morfología. Si yo divido la palabra morfología, no en sílabas, porque sílabas es dividirlo por sonidos, pero si yo digo el sonido mor no tiene un significado, ¿verdad? Entonces, tengo que dividirlo en partecitas que todavía tengan significados. Morfo, ¿qué es morfo? Forma, ¿cierto? Y logía, estudio de. Entonces, el estudio de la forma. Eso es la morfología, que lo podamos dividir en partecitas que todavía tengan significado. Muchas veces nos ayuda. En la actividad anterior les dije, o en la pregunta anterior les dije, ¿qué es fonética? ¿Qué es fonología? Y luego lo dijeron, fonos, sonido, logía, estudio. ¿Cierto o no? Eso es lo que hace la morfología. En lengua de señas mexicana, ¿hay morfología? Bueno, sí, hay morfología. Hay señas que se pueden dividir en dos señas, en dos movimientos, y cada movimiento tiene un significado diferente, o cada seña tiene un significado diferente. Además de la morfología, en la gramática también tenemos la sintaxis. La sintaxis es esta parte de la gramática que nos dice, ok, tienes estas palabras, tienes este vocabulario, tienes estas señas. ¿Cómo le vas a hacer para estructurarlo y que tenga el sentido que tú le quieres dar? ¿Qué es lo que pasa si nosotros hablamos el inglés con la sintaxis o la estructura del español? Ok, Raro. se escucha raro, vamos a dejarlo en raro. No, veo mucho. Feo mucho, very ugly, ¿no? Sí, se escucha raro, como que algo por ahí no cuadra, ¿no? Hay un personaje muy popular en esta saga, también muy popular, que se llama Star Wars. El personaje es el maestro Yoda, que suele hablar con una sintaxis rara, ¿no? Y uno dice, sí le entiendo, pero como que ahí algo no cuadra, ¿ok? La lengua de señas mexicana también tiene su propia sintaxis. Si ustedes se agarran aprendiendo solamente señas y señas y señas y señas y señas, al momento que hablen con las personas sordas, lo van a hacer con la sintaxis del español. Y entonces el sordo va a decir, creo que sí te entiendo, pero como que algo no cuadra. O quizás incluso hasta puedes cambiar por completo el mensaje de lo que intentas decir. En un ratito más vamos a ver unos pequeños ejemplos. Además de la morfología y sintaxis, también la gramática estudia la lexicología. La lexicología es la clasificación del vocabulario. En español, las palabras; en lengua de señas mexicana, las señas. Es decir, esta seña, ¿para qué la utilizo? ¿Qué me quiere dar a entender? Y esa parte es muy importante, justo porque al momento que vamos a estructurar la oración, si recuerdan alguna clase de idiomas que hayan tomado ahí, nos ponen, ¿no?, la estructura.
verbo, más sujeto, más objeto directo, ¿no? Ok, entonces es por eso que es importante saber la lexicología, ¿sale? Y la lexicología nos dice que existen los sustantivos. Los sustantivos son vocabulario, recuerden, en idiomas articulados o escritos, son palabras, en lenguas de señas son señas. Entonces los sustantivos son señas que se designan a entes. Pueden ser seres vivos, pueden ser objetos, pueden ser ideologías, ¿ok? Y en lengua de señas tenemos sustantivos. Tenemos la seña, por ejemplo, para seres vivos, como es la seña de animal, por ejemplo, el concepto feminismo tiene su propia seña, también para objetos no vivos, como mesa, como silla. Entonces, tenemos sustantivos en lengua de señas mexicana. ¿Qué más? De acuerdo a la lexicología, también tenemos adjetivos. Los adjetivos es todo ese vocabulario que nos va a describir a los sustantivos, ¿sí? El tamaño, las dimensiones, el color, etcétera, ¿ok? En lengua de señas mexicana también tenemos, pues este tipo de vocabulario. También existen los artículos. Los artículos en los idiomas que se articulan palabras son palabras que van a ir junto con los sustantivos, ¿sí? Van de la mano con los sustantivos, sirven para identificar a los sustantivos, ¿ok? En español, por ejemplo, tenemos el, la, los, un, una, ya cultural, socioculturalmente hablando, se está aceptando el les, también el lunes, y no sé, el lunes no lunes, no, unes. Entonces ya por ahí se está ampliando un poquito más la gama, ¿no? Por ahí en alguna ocasión vi un TikTok de alguien que dijo, no, en lengua de señas mexicana no existen los artículos. Error, sí existen los artículos, casi no se utilizan. ¿Por qué? Porque parte del trabajo de los artículos es también dar el género del sustantivo. Y en lengua de señas mexicana, ¿qué creen? La mayoría de los sustantivos no tienen género, solamente es un grupito de sustantivos que sí tienen género y como otros dos sustantivos que son la excepción a la regla en la que le pones el género. De ahí en fuera no tienen género. Es por eso que los sordos pues ni se están peleando con que si todes y así. Incluso me ha tocado que en algunos eventos me preguntan los sordos, oye, ¿por qué el intérprete? Quiero aclarar que ese intérprete no he sido yo. ¿Por qué el intérprete que está ahorita ahí dijo bienvenidos todos los hombres y todas las mujeres cuando solamente hay una sola seña que ya implica a todos los presentes sin tener que dividir? Es que ¿sabes qué? Pues el orador, pues al ser mexicano ya no sabe el español, ya esta nueva costumbre de decir todas y todos. Entonces, y los sordos se quedan como, qué curiosos los oyentes, ¿no? Porque ellos tienen sustantivos sin género, ¿ok? Y por eso mismo casi no se utilizan los artículos, pero sí existen los artículos, solo que son muy pocos y se utilizan menos. Los pronombres es vocabulario que se utiliza para sustituir a los sustantivos, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, ¿qué creen? Que el día de ayer me encontré al diputado Víctor Zurita, ¿no? Que es el diputado sordo que tenemos todavía en la Cámara de Diputados aquí del Estado. Y él me dijo, ahí está, primero, sustantivo, diputado, y hasta dije el nombre, ¿no? Pero para la siguiente parte de la oración digo, y él me dijo, ¿con quién me refiero a él? Pues al mismo diputado, ¿cierto? Entonces, sustituyo el sustantivo diputado por el pronombre personal él, pero sé que me refiero a la misma persona para no estar como que repitiendo el mismo vocabulario y tener una mayor riqueza al momento de expresarme. En lengua de señas mexicana también existen los pronombres, ¿ok? Y son precisamente de estos poquitos que sí tienen
un género, ¿sale? Además de los pronombres, recuerden que los pronombres los hay posesivos, personales, reflexivos, son como alrededor de 6 diferentes tipos de pronombres, ¿ok? Y todos existen en lengua de señas mexicana también. También están los verbos es todas esas palabras o todas esas señas que nos indican una acción. ¿Ok? Algo bien interesante es que, por ejemplo, en los idiomas articulados muchas veces el verbo cambia de acuerdo al tiempo verbal. Es decir, si yo digo en español, yo quiero hablar del verbo correr en primera persona, en pasado digo corrí. Si lo quiero decir en futuro, correré. Si lo quiero decir en presente, corro. Pues en lengua de señas mexicana existe la seña para correr y esa seña no cambia, aunque dependiendo, del tiempo verbal. De hecho, no hay tiempo verbal. ¿Ok? El verbo no va a cambiar, la seña va a seguir siendo exactamente igual. ¿Qué es lo que nos va a dar el tiempo de conjugación en toda la oración? La sintaxis. Es por eso que es bien importante que sepamos cómo se estructura una oración, porque si yo no le digo al sordo el tiempo, el sordo se va a quedar así como entonces corro, ya debí de haber corrido o tengo que correr al rato, ¿no? Entonces es por eso que es importante saber la sintaxis y no nada más agarrar vocabulario y decir, ya sé lengua de señas. No, ¿ok? Muy bien, además de los verbos, tenemos los adverbios. Los adverbios son los que describen cómo se lleva a cabo la acción, ¿ok? Pero ojo, en algunos idiomas, que incluye la lengua de señas mexicana también, los adverbios no nada más van a modificarme al verbo, sino que a veces van a modificar a otro adverbio o también van a modificar a la oración completa. ¿Cómo sé qué está haciendo en ese momento? Sintaxis. Otro detalle interesante. En español tenemos el adjetivo fuerte, ¿no? Pero si quiero modificar esa palabra para que sea un adverbio, digo fuertemente, un adverbio de modo. En lengua de señas mexicana pasa lo mismo con los adjetivos. No se pronuncian diferente para decir, ahora es un adverbio. ¿Qué es lo que nos da la pauta? Sintaxis. Entonces, ojo, hay que aprender sintaxis porque si no el sordo va a decir, entonces el fuerte soy yo, el fuerte es la forma en la que tengo que correr o cómo. ¿Ok? Va. Además de de todos estos, tenemos también las preposiciones. El trabajo de las preposiciones es hacer una conexión entre ciertas palabras o ciertas señas e indicarnos qué tipo de conexión tienen. Generalmente, las preposiciones van a conectar a los sustantivos. Por ejemplo, las preposiciones de lugar, ¿no? Si les digo, frente a la SEDECO hay un banco. Frente sería la preposición de lugar y tenemos sustantivo SEDECO y tenemos sustantivo banco, ¿cierto? Acá para no mencionar marcas, todos sabemos cuáles, pero no vamos a decir cuál. También tenemos las conjunciones. Las conjunciones también son conectores, ¿ok? Por cierto, perdón, regresándome a las preposiciones. En lengua de señas mexicana tenemos preposiciones y es de ese vocabulario que hace la excepción a la regla de cómo se va a estructurar la sintaxis. ¿Ven cómo siempre regresamos a la sintaxis? La estructura de cómo voy a decir las señas es bien importante, porque si no lo digo bien, espérate, entonces está atrás o adelante, ya no te entendí, ya me perdí. Cuando le das instrucciones de cómo llegar a algún lado, ya perdiste al sordo, ¿ok? Conjunciones, las conjunciones también conectan, pero conectan ideas, ¿ok? Les podré decir, el día de hoy tengo este taller que estamos impartiendo y por la tarde tengo que impartir una clase. Entonces hay dos ideas, tengo que impartir un taller, tengo que impartir una clase, en medio está la letra o la palabra y, que quiere decir que están conectadas estas dos ideas y que están en conjunto. No es
o hago esto o hago lo otro, sino que están en conjunto. En lengua de señas también existen las conjunciones. Y para que pues no les caiga tan de peso esto de la sintaxis, esta sí es prácticamente igual en lengua de señas mexicana, ¿eh? Ahí sí se utiliza muy similar. También tenemos las interjecciones. Las interjecciones es vocabulario que expresa emociones, ¿ok? Por ejemplo, por ahí hay un comediante americano que dice que los mexicanos tenemos una expresión, una palabrita, que de inmediato en cuanto la decimos, desvaloramos todo lo que estemos diciendo, todo el discurso. Y es, meh. O sea, oye, ¿qué crees que ya me voy a titular? ¿No? Esa es una interjección. También cuando algo nos impresiona es wow o órale. Esas son interjecciones. En lengua de señas mexicana también existen las interjecciones. Las interjecciones es muy importante que le prestemos atención a la gestualización y al movimiento corporal. ¿Por qué? Porque en la gestualización y el movimiento corporal encontramos la modulación y el tono de nuestra seña. Es decir, puede que esté siendo sarcástico si estoy haciendo una seña. Sí. Si exagero mucho mi expresión corporal, si exagero mucho mi gesto, el sordo va a decir, no, está jugando, está siendo sarcástico. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Y también existen los clasificadores. En los idiomas articulados con palabras, los clasificadores son palabras y es vocabulario que engloban en conceptos muy generales muchas otras palabras. Por ejemplo, el concepto vehículo. ¿Qué es un vehículo? Un vehículo puede ser un auto, puede ser un avión, puede ser un camión, puede ser un triciclo, puede ser una carreta. Básicamente, si me ayuda a mover un objeto de un punto A a un punto B, es un vehículo. Así funcionan los clasificadores. Nos clasifican por grupos en conceptos más generales. En lengua de señas mexicana también tienen esa función, pero tienen otra función que no tienen en los idiomas hablados o articulados con palabras, y es que los clasificadores nos ayudan a hacer que nuestra comunicación sea mucho más visual. En resumidas cuentas, yo te digo con puras señas una oración y al final con una seña o con movimientos corporales como que medio te actuó la oración que te acabo de decir, y eso hace que el sordo diga, ah, ya me lo puedo imaginar re bien, con eso que acabas de hacer, ya me lo imaginé re bien. Recuerden, ellos todo lo van conceptualizando mentalmente, ¿sí? Lo que yo le estoy diciendo en lengua de señas, ellos se lo van imaginando. Si yo le digo, ¿qué crees? Que llegó fulanita con menganita y le contó, no hombre, y fulanita se mega enojó. Ellos se lo van a imaginar. De hecho, a mí me pasa algo bien curioso. Bueno, yo tengo familiares sordos, es por eso que la lengua de señas mexicana es de mis lenguas maternas. Y estoy muy acostumbrado a que cualquier idioma que escucho o que veo, lo estoy conceptualizando así mentalmente. A mí me pasa que justo cuando me cuentan el chismecito, me dices, ¿qué crees que fulanito y menganita? Y si no conozco al fulanito o a la menganita, pues no me puedo imaginar quién es, y si no le pongo rostro, me da un poquito de ansiedad. Y así le pasa también a los sordos a veces. Ok, entonces, todo esto es lexicología y todo este tipo de vocabulario también está en lengua de señas mexicana. ¿Ok? Entonces, para que vean lo complejo, ojo, no porque sea complejo, necesariamente quiere decir que es súper mega ultra complicado y que es imposible aprenderlo. ¿Ok? Y justo regresando al tema de la gramática y la importancia de la sintaxis, tenemos esta pequeña diapositiva que titulamos No es lo mismo. A ver, ¿cómo la ves, tía? ¿No? Estoy con mi tía y le estoy preguntando, ¿cómo la ves? Dame tu opinión. ¿Cómo la ve? Es tía. ¿Sí? Así como la ven, tiene sobrinos, ¿no? ¿Cómo laves, tía? O sea, no sé cuál sea tu proceso para lavar, si primero le echas el detergente, si primero le echas el Suavitel. ¿Cómo la vestía? Aquí ya estamos hablando de cuál es el tipo de prendas que se utilizaba, ¿no? Y también tenemos
como la bestia. ¿Sale? Entonces, ¿qué cambiamos ahí? Cambiamos entre algunas palabras, entre alguna pronunciación, entre algún uso de punto y coma, entre la entonación por el tema de los signos de interrogación. Todo esto también puede pasar en lengua de señas mexicana. Entonces, regreso, es importante saber la sintaxis, pero también tener conocimiento acerca del vocabulario que existe, la lexicología el léxico que tenemos en la lengua de señas. Seguimos entonces con elementos lingüísticos de la lengua de señas. Tenemos la semántica. ¿Qué es la semántica? ¿A qué le suena la semántica? La semántica es el estudio del significado del vocabulario. Es decir, han agarrado un diccionario, una enciclopedia. Ahí está, ¿no? Que lichi, sustantivo, fruto endémico de tal, ya te empieza a decir todo el concepto, ¿no? Eso es la semántica. La lengua de señas mexicana también tiene semántica, es decir, hay estudios que dicen, esta seña es sustantivo y significa esto. Pero también existe la pragmática. La pragmática nos dice, a ver, sí, las palabras o las señas tienen un significado, pero también puede verse afectado de acuerdo al contexto, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo la planta de ropa o la plantita que me acaban de regalar la semana pasada y que tengo que estar regando y que tengo que estar cuidando. No, depende mucho del contexto. Si yo digo, ¿qué crees? Que ayer llevé a mi sobrina al circo y estaba bien emocionada con los caballitos. Bueno, es que había ahí unos animalitos y se emocionó mucho al verlos, ¿no? Porque a ella le encantan los animalitos. Si yo digo, fíjate que mi primo se compró una motocicleta y cómo le encanta hacer caballito. Ok, está haciendo alguno de esos trucos, ¿no? En los que levanta la motocicleta. ¿Saben qué? Mañana vamos a celebrar y nos vamos a echar cada quien un caballito. Ahí ya no se trata, pues, de la pirueta, ¿verdad? Ya no se trata del truco, aquí ya se trata de los shots, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto, cambia el significado de nuestra seña o nuestra palabra. Y en lengua de señas también hay señas que tienen más de un significado y lo que nos va a dar la pauta es el contexto. ¿Sale? Vamos a continuar. Entonces, bueno, ya vimos lo complejo que puede ser la lengua de señas mexicana, ¿no? No es así como de, sí, claro, voy a tomar un cursito en esta cafetería que promociona cursos y ya saliendo de ahí después de 2 meses voy a poder hablar con cualquier sordo. No, la verdad es que no funciona así. A ver, ¿cuánto nos tardamos en hablar español? Digo, ya sabemos que Marta y Gareda se tardó solo 2 meses, ¿no? Pero ese es un caso muy excepcional. Pero nosotros, ¿cuánto tiempo nos tardamos en hablar español bien? Primero, estuvimos escuchando, equivocándonos en casita, nos mandan al jardín de niños, pero ahí nuestro español sigue siendo muy básico. ¿A qué edad? 3, 4 años ya estamos en jardín de niños con español muy básico. Todo jardín de niños no nos enseñan prácticamente nada de español y si nos enseñan algo de español son cositas muy pequeñitas, ¿no? Ahí como que lo que nos interesa es que el niño tenga motricidad fina, motricidad gruesa y esas cositas que nos van a ayudar justo al siguiente paso, ¿no? Entonces, entramos a la primaria y ahí sí, religiosamente español todos los días. Son 6 años de español. ¿Sí? Luego nos pasamos a la secundaria. En la secundaria, religiosamente, todos los días hay 1 hora de español. Y si algún día no hay hora de español, es porque tenemos la bendición de que en otro día vamos a tener 2 horas de español. ¿Cómo no? ¿No? Entonces, terminamos la secundaria, que son 3 años. Sí, todos lo pasamos en 3 años, ¿verdad? Ok, luego pasamos al bachillerato preparatoria y ahí no las venden bien diferente, ya no vas a tener español, vas a tener ciencias de la comunicación, vas a tener literatura, pero sigue siendo español.
¿Ok? Esa es la verdad, sigue siendo español. Son otros 3 años. Y se supone, si el sistema de educación que tenemos funciona correctamente, se supone que cuando salimos de bachillerato, ya salimos con un español avanzado. Para que cuando entremos a la licenciatura, si de repente nos dicen, estúdiense este tema, pues no tengamos ningún problema en estudiarlo por nuestra cuenta. ¿Ok? ¿Cuántos años pasaron de estudio del español? 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 de bachillerato, 12 años para tener avanzado. Y en esos 12 años, ¿qué estuvimos haciendo? Practicando el español todos los días. ¿Por qué pensamos que en 2 meses, que en 6 meses, vamos a poder aprender a hablar bien lengua de señas mexicana? Así no funciona. Esa es la realidad. No lo digo para que se desanimen, pero sí para que estén conscientes de que es un proceso que va a tomar tiempo, que requiere dedicación, que requiere estudio, que requiere esfuerzo. ¿Ok? Entonces, ¡ay, pero es muy complicado! Y si mejor le hablo en español al sordo, digo, porque está en México, ¿no? Debería de saber español, fue a la escuela aquí en México, debería de saber español, ¿no? Bueno, pues el detalle de hacer esto es que tenemos que tomar en cuenta algunas cosas. ¿Puedo utilizar el español con el sordo? Depende del dominio del idioma español, ¿ok? Hay sordos que sí tienen un dominio pues intermedio o avanzado del idioma español y quizás con ellos sí pueda utilizar el español. También depende del tipo de problema auditivo, ¿ok? Existe la hipoacusia, que es solamente la pérdida parcial de la audición, y existe la cofosis o sordera, en donde pues ya es muy complicado de que pueda percibir algún sonido. Entonces, recuerden esta parte, también por último de estos puntos, el momento en el que se presenta el problema auditivo, ¿es prelocutivo o poslocutivo? ¿Qué es locutivo? ¿A qué nos referimos con prelocutivo o poslocutivo? Antes o después de que haya aprendido a hablar español. Sí, hay personas que nacen con sordera, entonces fue prelocutivo. Ellos muy difícilmente te van a manejar un nivel avanzado de español. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron la oportunidad de escucharlo. Y que de repente lleguen y te lo impongan, pues está complicado. Y también está el poslocutivo, los que adquirieron el problema auditivo, la discapacidad auditiva, una vez ya aprendiendo a hablar español, pero ahí también hay variables. Hay algunos que lo adquieren a los 6, 7, 8 años, 9 años. ¿Cómo es nuestro español a esa edad? Ya lo platicamos hace ratito, es básico, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo llego con un sordo y empiezo a escribirle español o le hablo en español, aunque sea un poquito despacio? Pues no me va a entender, ¿no? Si je parle français, ¿le vous comprenez? Je ne sais pas. ¿Qué pasa si les hablo en otro idioma? If I suddenly just switch to English, pues van a pasar cualquiera de las siguientes cosas. O van a decir, como que no le entendí todo. O van a decir, ¿y eso qué? ¿No? Pues justo esa es la reacción de los sordos. Cuando les hablan ustedes en español, ya sea articulado o escrito, o dicen, creo que no le terminé de entender, o van a decir, ¿y eso que me dijo qué? No entendí nada, ¿no? Entonces, varía mucho cómo podemos utilizar el español con los sordos. Definitivamente lo mejor sí es utilizar lengua de señas mexicana. Ahora, ¿cómo le hago para comenzar a utilizar un idioma nuevo? Ok, te la compro. Voy a empezar a aprender lengua de señas mexicana. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok, los lingüistas dicen que tenemos 2 procesos. Uno es adquirir el idioma. ¿Qué es adquirir el idioma? Es este proceso natural del que yo les comentaba. Crecimos o vivimos en un ambiente donde solamente se habla ese idioma, no necesariamente porque sea pequeño, quizás me tuve que mudar de país y estoy en un país donde no se habla español, donde no se habla ninguno de los idiomas que utilizo, pues ni modo, me tengo que de alguna manera empezar otra vez ese proceso de adquirir, repetir, equivocarme y aprender por ese proceso a hablar el idioma. Y también está el aprender. Los lingüistas dicen que el aprender ya es un proceso académico, es decir, voy a una escuela donde hay un docente, donde me pone tareas, donde me pone actividades. ¿Cuáles creen
¿cuál creen ustedes que sea el mejor proceso? ¿Adquirir o aprender? Hasta la fecha, e incluso en la comunidad de usuarios sordos hay un debate con eso, ¿eh? No. Lo mejor es que tienes que convivir con los sordos. No. Es que tienes que tomar clases, pero con sordos. Bueno, pues los lingüistas dicen, y aquí me van a disculpar mi referencia que voy a utilizar, pero los lingüistas dicen que lo que tenemos que hacer es que con ambos métodos tenemos que hacer una fusión, ¿ok? Cuando fusionamos ambos métodos de aprender y adquirir, tenemos el mejor proceso para poder empezar a utilizar un nuevo idioma. Es decir, tomo clases, comprendo toda la teoría y después voy y la practico con las personas que son los usuarios nativos de esa lengua. Ese es el proceso correcto. Entonces, si ese es el proceso correcto, ¿qué buscamos al aprender? Buscamos un programa académico, buscamos también un plan de estudios, buscamos también a una persona que sea docente y buscamos también que nos den material didáctico, que tengamos actividades dentro de una clase y actividades fuera de clase, es decir, tareas, ¿no? Todo eso tiene que comprender el proceso de aprender. Entonces, vamos a enfocarnos en el docente. ¿Quiénes son generalmente docentes de idiomas? Porque ya vimos que la lengua de señas mexicana es igual de compleja que cualquier otro idioma. Entonces, pongámosla a ese nivel. ¿Quiénes imparten clases de inglés, de italiano, de francés? ¿Quiénes? Bueno, generalmente las personas que son docentes de idiomas tienen conocimientos lingüísticos de la lengua que imparten. Es decir, no solamente es de, pues yo la uso. No. Tienen conocimientos lingüísticos acerca de esa lengua, ¿ok? Ojo, esto lo resalto por el debate que les comentaba. Hay personas, incluso sordos, que dicen, es que a fuerza tiene que ser un sordo, ¿ok? Te la compro. Pero el sordo debe tener conocimientos lingüísticos de su lengua. ¿Por qué? Pues nosotros somos usuarios del español. ¿Ustedes se animarían a impartir clases de español a nivel licenciatura, a nivel profesional? ¿Por qué? Si son usuarios del español. Porque no es su especialidad. Lo mismo es algo que pasa con los usuarios nativos de la lengua de señas. Sea que sea sordo o que sea un oyente como su servidor que creció con familiares sordos y que lo habla como lengua materna, para yo impartir una clase, sí o sí, necesito tener conocimientos lingüísticos de la lengua de señas mexicana. Formación pedagógica, esa parte también es muy importante, ¿ok? Hay muchos que no nada más ni son usuarios nativos, ni tampoco tienen conocimientos lingüísticos, tampoco tienen formación pedagógica, no son docentes formados, son así, súper improvisados, ¿no? Me ha tocado comentarios de alumnos y exalumnos que me dicen, ay, profe, es que en esta clase es básico, tenemos un mes y ya no sabemos el himno nacional de lengua de señas mexicana. Y yo así como, está padre, ¿no? Yo nunca me he topado en un país extranjero que me preguntan, ¿y where are you from? México. Oh, mexicanos, al great. ¿Eso para qué nos sirve, no? O sea, no, en realidad no lo utilizamos para comunicarnos el himno nacional. De hecho, es un emblema de nuestro país y se trata con el respeto que se le tiene que tratar. Entonces, no le veo mucho caso. Y eso sucede justo cuando hay una deficiencia en la persona que es el docente. ¿Ok? ¿Qué más necesitamos tener? Pues el proceso de adquirir, y para adquirir, les comentaba yo, hay que tener convivencia con los usuarios nativos de la lengua de señas, ¿ok? Hay que hablar con estos sordos que lo adquirieron desde muy pequeñitos, porque también hay sordos que adquirieron la lengua de señas ya de grandes. Hay sordos que pues nacen con hipoacusia, esto quiere decir que con un implante coclear o que con un auxiliar auditivo, ahí ya pueden medio convivir de una manera, digamos, pues un poquito más normal, dentro de la normativa de lo normal con la sociedad, y como hay un proceso de duelo por parte de los padres de es que mi hijo pues no es sordo, es que mi hijo no tiene una discapacidad, no les quieren enseñar lengua de señas, muy respetable. El punto aquí es que cuando llegan a alguna edad, los chicos se enteran que existe la lengua de señas y dicen yo quiero aprender.
pero no son usuarios nativos. ¿Y esto por qué importa en este aspecto? Bueno, porque tienen un acento de persona que apenas aprendió, que es oyente o que convivió mucho con oyentes, y se nota al momento de que tú convives con ellos por la pronunciación que tú les vas a imitar. Entonces lo mejor es, puede que aprendas con sordos, puede que aprendas con oyentes, lo importante es asegurarnos que sean usuarios nativos, que tengan la mejor pronunciación, así tengan regionalismos, pero que sean nativos, ¿ok? Entonces, una vez que hacemos esta combinación, vamos a tener un mejor proceso para poder hablar de manera más adecuada la lengua de señas. Ahora, recuerden, estamos en la semana de visibilización de este tema. La pregunta es, ¿por qué quieres aprender lengua de señas? Que nos quieran compartir ustedes, que están aquí presentes, Esther, Morelia. A mí me gustaría aprender porque me gustaría poder ser parte de la inclusión de las personas y poder hacer un cambio en la sociedad, pues desde donde yo pueda, ¿no? Pues mi mamá fue maestra de sordo, entonces pues desde ahí lo traigo como esa curiosidad y esas ganas de ayudar a esta comunidad y pues me gustaría como desde las bases, justo porque pues es muy fácil decir, bueno, yo me sé 2, 3 señas, pero al final de cuentas no es lo mismo que poderles explicar a ellos de una forma más clara, pues sí, literal más inclusiva, que solo decirle, sí, sí, ven, o no allá, o no sé, como intentar ayudarlos, sino desde más Muy bien, eso, muchas gracias, Morelia. Eh, yo más bien quería preguntarte, Adelante. ¿qué tan difícil es aprender el lenguaje de señas, la lengua de señas? Y también te lo pregunto por las personas mayores. Porque hay personas mayores que no son renuentes a usar sus aparatitos, pero pues sí necesitamos comunicarnos. Claro. Entonces, lo digo por ellos y también por los que nos queremos comunicar con ellos. Entonces, más bien ahí, si me das alguna recomendación. Claro, yo creo que la pregunta que generalmente con la que nos topamos mucho, ¿qué tan complicado es? Es tan complicado como aprender cualquier otro idioma. Así de sencillo. Puede que para ti sea sencillo porque se te den los idiomas. Yo hablo 6 idiomas porque me gustan mucho los idiomas y se me da. Pero hay otras personas que justo hacen ese gesto que tú hiciste, que es como, ¡ay, no, otro idioma! ¿Ok? Depende mucho de nuestras habilidades que tengamos, de habilidades cognitivas también. Entonces, si tú notas que te cuesta un poquito de trabajo cualquier idioma que hayas intentado, probablemente lengua de señas te va a costar también trabajo. Ahora, algo que a mí me encanta de las lenguas de señas es que son muy visuales. Justo les comentaba, existen los clasificadores. Con una actuadita, con un gestito, con un movimiento corporal, estás comunicando algo dentro de la lengua de señas, que quizás te cuesta más trabajo en un idioma hablado, en un idioma escrito. Podrías darle una oportunidad a la lengua de señas por ese lado. También es muy intuitiva, correcto. Por ahí me tocó escuchar a un maestro, Sergio Peña Sandoval, se llama, es de los pioneros de lengua de señas mexicana a nivel nacional, que decía que es tan intuitiva que si de repente tú te sientes incómodo haciendo una seña, seguramente es porque la estás pronunciando mal. O sea, el movimiento ahí, pues, dice, cuando tú pronuncias en español nunca te muerdes la lengua, ¿verdad? Es lo mismo, o sea, no haces un movimiento que no va con la naturaleza de tu cuerpo. Entonces, puedes darle la oportunidad a la lengua de señas por ese lado. Y en cuanto a qué consejo te puedo dar, justo, pues esto, ¿no? Hay que buscar una escuela que sí tenga un programa académico, que sí tenga docentes capacitados y de preferencia, no estoy diciendo que sea así la regla de oro, pero de preferencia que sean usuarios nativos de la lengua de señas. Sí conozco a personas que tienen la preparación académica, los conocimientos lingüísticos y que no son usuarios nativos de lengua de señas, es decir, no son sordos ni tampoco son oyentes que tienen familiares sordos, pero son muy buenos. Y pues también valdría la pena darles una oportunidad a que tomen clases con todos ellos. ¿Ok?
Va. Entonces, si notaron, algo de lo que hablamos mucho cuando hablamos de aprender lengua de señas es inclusión, ¿no? Siempre que abordamos este tema es que yo quiero incluir también a las personas sordas y es muy bueno, es muy aplaudible el que tengan este interés. En tu caso, Esther, te quiero felicitar mucho porque ya me dices, has tomado clases de lengua de señas, eso está muy padre, que nos den este espacio por segundo año consecutivo, el tema habla de que hay un interés, eso se aplaude mucho. Pero en este tema de la inclusión siempre existen dos puntos. Uno es la concientización y otra es la acción. Y como parte de la comunidad de usuarios de lengua de señas, como alguien que tiene familiares sordos y como alguien que ha convivido no nada más con sordos, sino también con personas con discapacidad visual, motriz, intelectual, etcétera, les quiero decir esto sin el afán de lastimar susceptibilidades. Pero la parte de la concientización cada vez se convierte más en un discurso y lo que menos necesitamos es justo el discurso. Ya van varios años de discurso. Necesitamos menos bla bla y más accionar. Este sexenio se ha caracterizado por tener muchos cambios en temas de inclusión, no nada más en el tema de que se les apoye económicamente, también en la educación y en muchos otros rubros. La verdad es que vamos avanzando muy bien, pero hace falta todavía más. Tenemos una deuda de muchísimos años, no nada más con el sector de personas sordas, pero en general con todas las personas con discapacidad, ¿ok? Entonces hay que accionar ya. Es decir, se espera que después de este taller, que después de esta conversación, pues mínimo digamos, ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues las acciones que se recomiendan: toma tu curso de lengua de señas mexicana. Yo les comentaba al principio, les voy a dar información acerca de, pero sí quiero que quede muy claro que no es necesario que tome el curso conmigo. Hay cursos en línea, existe el Inclusor, existe Alas de las Artes, que en lo personal tengo ahí a colegas, compañeros, amigos que sé que son muy buenos como docentes y que dan cursos en línea. Pueden inscribirse con ellos, además del curso que yo les voy a mencionar. Aquí en Michoacán existen intérpretes muy buenos, como es el caso de Miguel Almanza y de Julio Almanza, que son familiares. También el caso de Siquem Cruz, que es intérprete de lengua de señas, que está con una asociación de sordos, que también son muy buenos. O sea, opciones para tener buenos docentes hay, ¿ok? Capacite a su personal. Si ustedes tienen algún puesto de liderazgo, si ustedes nos están viendo de alguna empresa, capaciten a su personal. Ojo, yo sé que el tema económico es importante, ¿ok? No es necesario que capaciten a todos, ¿sí? Hasta hace apenas unos mesecitos yo seguía laborando en el CRE, en el DIF, una institución en la que me la pasé muy bien, y teníamos éramos dos personas que hablamos lengua de señas mexicana, y con eso era suficiente. ¿Sí? Llegó un sordo, háblale al profe Héctor, llegó un sordo, háblale a la licenciada Jenny, y cualquiera de los dos, ahí estaba. No necesitamos que sea todo el personal, 2, 3 personitas que se capaciten, y con eso tenemos para asegurarnos que siempre esté alguien que sí lo sepa. Claro, si tienen la intención de capacitar a todos, pues qué mejor, ¿no? Que sería, pues, en un mundo utópico, que todos hablamos lengua de señas, pero entendemos que probablemente no esté en sus posibilidades. Contrate intérpretes profesionales de lengua de señas mexicana. Si van a tener eventos, llévense a sus intérpretes, contraten intérpretes profesionales que sean certificados, ¿ok? Ya acabo de dar el nombre de algunos de ellos, aparte aquí está su servidor también. Por ejemplo, para ese tipo de eventos estaría muy padre que, aparte de que se transmita en vivo, al momento de que lo van a subir al YouTube, ¡pum!, con su intérprete. ¿Y sabes qué? Sordos, vengan, aquí está el acceso para todos, ¿ok? Eso estaría padrísimo, ¿sale? Nada más que tomen en cuenta que, pues, los intérpretes de lengua de señas también tenemos el mal hábito de alimentarnos y de comprarnos ropita y de tener gastos, ¿verdad? Entonces, pues tomen en cuenta eso, ¿sale? Pero esas son algunas de las acciones que pueden hacer. De hecho, nuestro presidente se ha caracterizado mucho porque
ha sido y fue el primer presidente que agarró y puso el intérprete en todas las mañaneras. Ahí está. Todos los días estaban los intérpretes profesionales certificados de lengua de señas. Y el día que se fue a otro estado y que no había intérpretes profesionales, los sordos se dieron cuenta y dijeron, oye, este está vendiendo humo. Entonces, hay que también estar checando eso, ¿no? ¿Qué más acciones? Me gustaría mencionar que aquí, pues en el Estado de México, tenemos en el ICADMI cursos de lengua de señas mexicana. La mayoría de los eventos cuentan con intérpretes de lengua de señas. En el rubro que les acabo de comentar, de que pues los intérpretes también tenemos que recibir honorarios, Secretaría como la SEDUM no le da miedo decir, cóbrame lo que me tengas que cobrar, porque muchas veces eso es de, oye, me estás cobrando mucho. Les cobramos a veces menos de 800 pesos la hora. ¿Saben cuánto cobran los intérpretes de idiomas? De 2,500 a 3,500 por un solo idioma, cuando se utilizan más. Y créanme, me ha tocado interpretar en la ONU y me quedo así como, wow, creo que me equivoqué de idiomas. Entonces, aquí en el estado se sigue avanzando, se sigue aperturando más también. Pero el día de esta semana, el día de ayer, el día de antier, se ha estado publicitando mucho esto. Me gustaría, por favor, que nos ayuden a mostrar algo que hizo el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, que es el glosario digital de la lengua de señas mexicana. Si ustedes ya han tomado cursos de lengua de señas mexicana, si ya conocen la sintaxis, es una excelente herramienta para que ustedes puedan ingresar a la página. Pueden ingresar a la página y ver el vocabulario de lengua de señas. Vamos a darle en esa página hacia abajito. Vamos a darle hacia abajito en la página. Bajito, 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 más abajito, y ahí empiezan los temas. Temas de ámbito jurídico, educación, familia, profesión, salud, saludos, transportes, pronombres, tecnología. Estos últimos 2 días, bueno, no, mentira, el día de ayer tuve tiempecito libre y me puse a checar el vocabulario. Está completísimo desde que vi quiénes fueron los sordos y los oyentes que formaron parte de este trabajo. Dije, va a estar buenísimo, lo vi, me encantó, me enamoré. Si ustedes ya saben lengua de señas mexicana, chéquense este link porque les va a ayudar muchísimo. El vocabulario tiene una pronunciación hermosa, es lengua de señas mexicana pura, ¿ok? Entonces, este tipo de acciones también se aplauden mucho. Estaría también muy padre que aquí en Michoacán tengamos algo similar. Por ejemplo, si pueden notar, tenemos en algunos de los rubros estados y capitales. Pero pues Michoacán es uno de los estados que tiene más municipios y cada municipio tiene su propia seña. Entonces, estaría padre, ¿no? Imaginémonos que podemos hacer algo similar también aquí en Michoacán, estaría muy, muy bonito. Adelante, Morelia. A mí me llama la atención la parte que dice personajes históricos. Si quieres, le podemos dar clic a uno. ¿Cómo se dice en señas Miguel Hidalgo? Vamos a darle clic a uno, está por orden alfabético, entonces vamos a darle hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que damos a Miguel Hidalgo. Ahí está Miguel Hidalgo y Costilla. Y ahí lo tienes. No tan solo es Miguel Hidalgo, también el estado de Hidalgo, y en el caso de las estaciones de metro y metrobús que sean Hidalgo, también es la misma seña. ¿Ok? Entonces, regresamos a la presentación, por favor. Justo estos son tipos de acciones que nos llenan de mucha felicidad y que aplaudimos mucho. Ojalá, digo, y reitero, en el estado de Michoacán se están haciendo cosas también muy buenas, pero podemos dar un pasito más todavía, ¿no? Pues en este caso, les comentaba yo, vamos a aperturar un curso de lengua de señas mexicana. Aquí es ya donde entra mi comercial, ahora sí. El ICADMI en la extensión centro está aquí en la colonia Cuauhtémoc. Vamos a empezar un curso de lengua de señas mexicana, comienza el 2 de octubre. Ay, creo que me equivoqué. Déjenme ver otra vez
Lo estuve, según yo, revise y revise, y al final creo que me dijeron, no, sí está bien. El 2 de octubre, comenzamos miércoles 2 de octubre el curso. El horario es lunes y miércoles de 6 de la tarde a 8:30 de la noche, justo para todos los que tenemos este tipo de labores en los que ya salimos un poquito tarde. Y es presencial. Si tienen cualquier duda para temas de inscripción, ahí está el WhatsApp al que pueden escribir. Por favor, escriban, no vayan a saturar de llamadas a mi compañera Eli Cadmi, que no creo que le moleste, pero pues es más práctico mandar mensajitos. Si ustedes nos están viendo de algún Secretaría de Gobierno, de alguna dependencia de gobierno, el ICADMI también ofrece paquetes para llevar al instructor hasta su secretaría, hasta su dependencia, y ahí impartir los cursos. Si es alguna institución privada, el ICADMI hace lo mismo. Yo recomiendo mucho el ICADMI, ¿por qué? Porque el costo es muy bajo en comparación a un particular, que también lo hago yo, pero que se les cobra, el ICADMI solamente les cobra bimestralmente o cuatrimestralmente, y es muy bajo. Y pues mensualmente un particular les cobraría pues mucho más caro, a veces hasta el triple, solamente de un pago, y tienen que pagar todos los meses. Entonces les recomiendo mucho, pero si ustedes tienen el presupuesto y quieren contactarme a mí para hacerme más personalizado, ese es mi número de WhatsApp, lo pueden anotar, con mucho gusto, solo mensajito, yo no contesto llamadas de números que no conozco, también con mucho gusto les podemos apoyar para hacer algo mucho más personalizado. Y pues solamente me resta agradecerles muchísimo de nuevo, y espero que les haya gustado mucho esta pequeña charla. Bravo, la verdad es que sí, te mereces un bravo. Bueno, yo estoy muy contenta de que nuevamente hayas estado con nosotros, licenciado. La verdad es que es muy padre volverte a tener, muy padre volverte a escuchar, saber que hay personas como tú que trabajan el tema de la inclusión en este sentido y que, bueno, están con toda la disposición de ayudar a la ciudadanía de Michoacán. Entonces, en ese sentido, mi agradecimiento es con este reconocimiento que me autoriza mi secretario de Desarrollo Económico, el licenciado Claudio Méndez, para que entregue a su nombre al licenciado Héctor Manuel Solano de Jesús, por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán. En Academich somos bendecidos por tenerte. Gracias. Nosotros, muchísimas gracias. Gracias. Y esperamos pues seguir contando con tu apoyo. Claro que sí, siempre que me inviten, yo con mucho gusto aquí voy a andar. Muchísimas gracias. Continuamos estos 2 días que nos faltan del tema de la inclusión de personas con discapacidad en Academich. Michoacán, honestidad y trabajo.